Hola a todos y a todas y a todes, les damos la bienvenida a esta charlita. Qué emocionante tenerlos aquí, qué emocionante que hagan parte de este espacio. Charlitas es un espacio que hace parte de Paver. Sabemos que a ustedes les encanta explorar nuevas historias y eso hace parte de quienes buscan realmente transformar, y por eso Ver nos conecta, nos enseña y nos inspira. Quiero contarles que Charlitas es un espacio en donde celebramos la curiosidad y el interés por conversar sobre la crisis climática, el género, la ciencia, la justicia social, porque nadie se las sabe todas y puede que nos queden más dudas que respuestas, pero sabemos y estamos convencidos que juntarnos para hablar de esas dudas nos puede llevar a encontrar soluciones compartidas. Charlemos sobre esas dudas eh, que, que todos tenemos y que algunos no son capaces de abordar. Entonces, bueno, nada, quiero contarles que la charlita de hoy, cocinar para resistir sabores ancestrales en tiempos modernos. Nuestra invitada es Nidia Zoraida Caro, ella es cocinera tradicional y gestora cultural. Y bueno, nada, nosotros les dijimos que en el post donde hablamos de esta charlita nos dejaran cuál era su plato tradicional, y en algún momento del live vamos a contar cuáles son los platos tradicionales de cada uno. Y mientras les damos la bienvenida, que esta charlita es un homenaje a quienes siembran, cocinan y resisten desde el fogón. Entonces, bueno, nada, súper emocionados. Magdis acabó de llegar, la señora Nidia con su traje tradicional acabó de llegar. Bienvenidas a este espacio de charlitas por la justicia social. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Súper, doña Nidia, qué gusto verla, qué gusto verte, Luis. Qué bacano poder tener nuevamente este espacio de charlitas en el que, bueno, ya Luis les invitó a que por favor nos dejen todas sus dudas. Es un espacio de conversación, de curiosidad, así que puede que nos queden más dudas que respuestas a lo largo del espacio, pero justamente la idea es que por lo menos las podamos ver y ponerlas aquí como cerquita del fogón en este caso. Estoy muy feliz de esta charlita y muchísimas gracias a doña Nidia por acompañarnos. Bueno, a Señora ustedes Nidia, muchísimas gracias. qué gusto saludarte. Señora Nidia, por favor, preséntate, de dónde vienes, cuál es tu profesión. Si fuera un plato típico, ¿cuál sería y por qué? Bueno, mi nombre es Nidia Zoraida Caro, soy de Ramiriquí, Boyacá, pues he vivido toda mi vida acá, excepto por un par de añitos que estuve por fuera. Soy cocinera tradicional, soy de formación, pues, y de vocación, toda la vida al lado a la pata de mi madrecita y de mi abuelita, aprendiendo todas las cositas que ellos tenían para enseñarnos y para compartirnos. Y soy guía profesional de turismo también. ¿Qué plato sería? Pues en su merced me la pone como difícil, pero bueno, yo diría que pues se me vienen varios a la mente, pero digamos que el que más puede estar en el imaginario de todos es un cocido boyacense. Entonces yo sería un cocido boyacense porque a través de él se muestra la diversidad y la riqueza que tenemos en los territorios, o bueno, en nuestros territorios. Señora Nidia, y antes de que Magdis pase con la otra pregunta, quiero contarles que en la parte de abajo del live hay una burbujita con una pregunta. Entonces, si ustedes tienen duda, la recomendación es que las dejen ahí porque nos da la facilidad de que la pregunta salga en pantalla, y si nosotros no la alcanzamos a leer bien, la señora Nidia, pues digamos como que le puede dar un no. Y señora Nidia, quiero leerte el primer comentario que nos dejaron en el post, y nos dice una de las personas, dice: yo sería un amasijo, son lo máximo, mis favoritos son las arepas y las garullas. Magdis, ¿cuál tú serías? Está difícil. Justamente, y no sé, estaba pensando que esta pregunta es muy amplia. De hecho, una vez la estábamos contestando así como por recochar. Yo me acuerdo mucho que en ese momento Luis dijo que sería un sancocho. Y yo no sé, yo en ese momento dije que yo sería un plátano maduro con queso y bocadillo. Pero de platos típicos, no sé, a ver, me va a pedir.
me va a pedir el, como este revueltico de habas fritas y con maíz y con todo, o sea, como esta variedad, así como de sabor, y además que tiene como este aceitico que también como que le da esa sazón, me gusta mucho. Entonces yo diría eso, Pues de ese todo. sería un tostado. Sí, un tostado, ¿Ves? yo creo que sí. Un tostado para echar a la muela. Sí, 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 para hacer ahí crujir los dientes. Doña Nina, te queríamos preguntar también, ahorita nos mencionabas exacto eso, como que mucha del saber que tú compartes y que ahorita tienes, pues viene mucho como de esta tradición familiar y el poder compartir como la cocina en la casa. Entonces te quería preguntar un poquito justamente eso, cómo fueron estos inicios en la cocina, cómo te empezaste a interesar por este oficio. Bueno, es que aquí en el campo es toda una historia, ¿no? Porque cuando nace una niña o un niño, nace la cocinera o nace el obrero. Entonces a uno pues va al lado de la mamá o el niño va al lado del papá, aprendiendo ese saber. Para mí es siempre recordar la cocina y esas enseñanzas que tuve desde muy pequeña, para mí es alegría, porque siempre fue un compartir, fuera a hacer unos envueltos, fuera a hacer una sopa, fuera a hacer un almuerzo. Uno iba a sacar las papas, a coger los frijoles, a coger las mazorcas y el almuerzo iba a ser un piquete y ya pues venía y prendía el fogón. A mí siempre me gustó mucho prender candela, no porque era pirómana, sino por encender el fogoncito. Siempre me gustó. Entonces, pues yo creo que siempre tuve ese llamado hacia cocinar, hacia el cuidar a través del alimento, hacia el compartir que siempre tuve en mi casa y que todavía lo tenemos porque mi mami ella siempre nos convoca es a una cena, a un desayuno, a una fecha especial, siempre lo que nos reúne, pues es obviamente el motivo, pero más que todo la comida. Ay, muy lindo eso. Y doña Nidia, ¿usted recuerda si algún momento especial donde su merced haya dicho, no sé, aquí como que me siento en mi elemento de la cocina, de estos saberes, de este fogón, y como que se le haya quedado eso en su memoria y que la impulse todavía como en el oficio? Pues bueno, más que un recuerdo fue como una motivación. Cuando yo estudié cocina, yo veía y siempre ese realce que se le da a la cocina de otros lugares, ¿no? Entonces vimos la cocina española, la francesa, la italiana, la mexicana, bueno, todas. Y de cocina colombiana realmente el módulo fue muy escaso y entonces ahí me surgió a mí la preguntica de que, bueno, ¿y nosotros qué? Pues porque yo venía de una familia en que se cocina de todo. Mi papi, él también era cocinero. Entonces, eran muchas las preparaciones que nosotros aprendimos a hacer en el transcurso de que nos fuimos criando. Yo decía, bueno, y nuestra cocina no se ve, no es importante, no es interesante, o sea, ¿qué pasa? Y pues como que eso me quedó ahí. Y ya después cuando pues empecé a trabajar en los restaurantes, mis hermanos colocaron restaurantes y pues yo les asistía a ellas en cocina, yo dirigía la cocina y siempre era como, bueno, pero ¿qué vamos a ofrecer que sea propio acá del territorio? Y ahí poco a poco empezamos a introducir esos sabores y, y al pensar, bueno, fueron muchas cosas, pero siempre como ese querer que la gente probara, que la gente recordara. Porque llegó un momento en que su merced ya no conseguía un cocido boyacense, por lo menos acá en América no lo conseguía. Entonces decíamos, no, pues hay que como tratar de incentivar para que se pruebe y asimismo pues también que el agricultor vuelva a sembrar, porque es que tampoco ya se estaban sembrando en mucha cantidad las cosas o los productos propios, los cubios, las chuvas, ya se sembraban solamente pues para el consumo y unos que otros para negocio, pero acá propiamente en el municipio pues no se consumían. Entonces fue ese querer como una añoranza. Yo creo que fue más eso el empezar este camino, fue esa añoranza de esa infancia tan bonita que yo viví y quererlo compartir. Señora Nidia, qué lindo querer compartir la cocina tradicional y justo, digamos,
cuando nosotros tuvimos nuestra preentrevista, su merced nos contó que había empezado a hacer comida china. ¿Cómo fue pasar de hacer comida china a empezar a hacer cocido boyacense con orgullo y atraer a la gente para que empezara a comer comida tradicional? ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí van las ideas de negocio, ¿no? Entonces, pues igual yo ya tenía una familia, unos hijos que mantener y pues pasaron muchas cosas en mi vida en ese momento, fue como un revolcón. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hay en América que podamos vender? Porque en ese momento la cocina tradicional pues no era una opción, porque pues realmente la gente no conoce y no cuida, no apropia o bueno, no consume lo que no conoce, que es lo que la mayoría de las veces pasa. O a veces piensan que esas preparaciones, pues, como son muy como del campo, como muy de allá, como muy del abuelo, entonces que son como que no se consume mucho. Entonces yo dije, bueno, listo, montemos un restaurante de comida china. Lo tuve casi por un año, pues nos fue muy bien. Ya después por otras cuestiones ya lo cerramos y dejamos un tiempito y ya abrimos un Sabores de mi Tierra acá en Ramiriquí. Pero pues fue chévere, es interesante porque a mí me gusta mucho cocinar y más que todo es esa admiración y ese respeto por las otras cocinas, ¿no? Porque también tienen años de tradición, son técnicas, son ingredientes. O sea, es que la cocina es un universo completo. Y cada línea de cocina, por así decirlo, pues es un mundo diferente de ingredientes, de modos de elaborarlas. Entonces, para mí, que me gusta la cocina, pues es maravilloso, es un universo maravilloso. Sí, total. Yo creo que eso es algo muy importante lo que su merced nos está contando, porque exacto, es el replicar, no sé, un plato o el rescatarlo o el algo así, no es solo como el plato en sí, sino es todo lo que hay detrás, o sea, todo lo que se cultiva, lo que su merced dice ahorita, lo que se cultiva, cómo se prepara, incluso hasta en qué se hace, o sea, los instrumentos, no sé cómo se llaman, Los la- las, utensilios. los utensilios de cocina, exacto, también tienen un porqué. Entonces, Sí. le quería preguntar, doña Lidia, de como qué elementos cree su merced que hacen posible que al recuperar esta cocina tradicional boyacense, pues también se recupere esa identidad boyacense. O sea, que no sea eso lo que su merced decía, "Ah, no, porque es que como es comida del campo, entonces no se va a comercializar igual, o no, no le voy a apostar por venderla porque no es lo mismo que vender, no sé, hamburguesas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees, Marce, que es este proceso de recuperar la identidad boyacense también a través de la cocina? Bueno, pues el proceso de recuperar nuestra identidad en cuanto a cocina boyacense es empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Porque ahora estamos todos estamos, o bueno, lo que se ve normalmente es que se ve hacia afuera, ¿no? ¿Qué está en tendencia? ¿Qué está en moda? ¿Qué es lo que se hace actualmente? Pero tenemos que empezar por conocernos. Entonces, para yo iniciar este viaje, pues tuve que hacer esa evaluación, ¿no? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Qué quiero mostrar a través de mi cocina? ¿Qué le quiero contar al comensal? ¿Sí? ¿Cómo quiero llegar a él? Y en ese trasegar, en ese pensar cómo hacer, también me encontré con personas maravillosas en el camino. Porque a veces pasa y siempre ha pasado que, o bueno, pasaba, que las cocineras eran menos. O sea, las cocineras no eran de mostrar, las cocineras no eran importantes, eran mejor que estuvieran allá escondidas en la cocina, pues porque realmente pensaban que no tenían nada que aportar. Y fue encontrarme con ese grupo de mujeres maravillosas que dijeron, uff, no, pero es que, o sea, usted sabe mucho. Y yo, pues, o sea, lo que uno siempre dice, pues normal, ¿no? Ahora yo le digo eso a las mujeres que a veces entrevisto, tengo la oportunidad de hablar con ellas. Yo, no, es que su merced, lo que su merced sabe es increíble, sabe muchas cosas y me miran como, pues normal, ¿no? Cualquier persona lo debe saber. Pero eso pensamos nosotros porque nos creamos en este medio. O sea, pero para otra persona el saber que yo tenga en cocina o el saber que tenga un artesano, pues es toda una maravilla porque es que son unos saberes de poder estar en el territorio, en nuestro caso de la cocina, poder preparar esos alimentos que nosotros mismos cultivamos, cómo los empleamos, cómo los utilizamos, cómo hacemos para aprovechar un maíz, cómo hacemos para conservar un haba, para que para el otro año podamos tener semilla, pero también tengamos que comer.
Y así con todos los saberes que tenemos en los territorios. Entonces es empezar a mirar hacia adentro y empezar a creernos el cuento de que es que lo que nosotros, los conocimientos que tenemos son importantes, son los relevantes, porque aparte de eso son muchos años en que se ha transmitido ese saber. Entonces estamos hablando de una tradición culinaria. No es algo que nació hoy, sino es algo que pertenece al territorio y que responde a las dinámicas que hay en él. En otras palabras, señora Nidia, como que recuperar esos platos también es como recuperar un poquito de la historia de los territorios. Y bueno, digamos otra cosa súper relevante que pasa, digamos, con la cocina que su merced hace es que hay mucho de los productos que están en su patio. Entonces también es recuperar prácticas ancestrales, es recuperar el sembrar detrás del patio. eh, la frutica que me voy a comer al final del almuerzo como postre, entonces, pues nada, súper lindo. Señora Nidia, quiero leerte un comentario que nos dejaron en el post de Carmen Melo 49 y dice, en realidad no sabría escoger. Supongo que de la ocasión, pero amo el cocido boyacense. Una sopa con tallos, la sopa dulce orgánica, un piquete con gallina y de merienda unos buenos amasijos, arepas garullas, envueltos de mazorca, almojábanas con agua panela y queso. Ella quiere ser todo y nos fascina, señora Carmen Melo, que quiera hacer todo. Saludamos a las personas que están presentes, Nave y Fabián 9349. Y para recibir esas personas que se acaban de conectar, señora Nidia, ¿cuál es ese plato que su merced ha logrado rescatar que consideras de pronto como más curioso, diferente y cómo fue ese proceso de recuperarlo? Bueno, pues el plato con el que más sorprendo, más que rescatarlo, él existe, pero ya muy pocas personas lo hacen, que son los jutes de maíz. Entonces a su merced le dicen jutes y los que conocen dicen, uy, Dios mío, eso no me lo voy a comer. Otros dicen, no, es terrible. Otros dicen, no, qué rico. Otros dicen, eso solo lo comen mis abuelos. Pero lo cierto es que ese jute de maíz que tenemos es un alimento que su técnica de prepararlo para poderlo consumir viene desde nuestros ancestros, los que habitaron este territorio antes de la llegada de los españoles. Entonces, es un plato que queremos que siga, es una preparación que queremos contarle a todos. Y pues poco a poco hemos ido, o sea, yo lo he ido colocando en las mesas, lo he ido colocando en otros escenarios. En un concurso de cocina que hubo en el 2022, lo llevé a concurso y ganamos el segundo lugar. Entonces son platos que queremos que la gente vuelva a hablar de ellos, que los vuelva a probar, pero hay que hacerlo de esa manera. Hay que contarles qué es, hay que contarles cómo se hace, hay que permitir que se prueben, hay que permitir que las personas digan, eh, está bien, pero no lo volvería a comer, o qué rico, no lo conocía, pero que se acerquen. Necesitamos es que haya ese acercamiento a las preparaciones, porque pues queremos que lo aprecien, pero no lo pueden apreciar si no lo conocen. Y eso va desde ese primer bocado, desde ese contacto con esa preparación o con ese alimento, para que pues realmente se empiece a hacer ese proceso de visibilización y de recuperar esas preparaciones. Sí, súper de acuerdo, que por lo menos le den también una oportunidad, ¿no? No, porque es cierto que a veces se queda en el imaginario eso de, ah, no, los cutes huelen terrible, no sé qué, sí qué más, pero no se le da una oportunidad ni siquiera como, por lo menos de Sí. volverlos a probar uno como ya persona adulta, porque también es cierto que de pronto, no sé, pues mucha gente los pudo haber probado, no sé, hace mucho tiempo o haberlos escuchado, pero digamos ahorita poderlos como probar de nuevo, siento que es darle una oportunidad. Además, porque me gustaría profundizar un poquito, doña Nidia, que su merced cuando tuvimos la fortuna de ir a comer allá en su mesa y en su cocina nos explicaba que había distintas maneras de preparar estos futis. Y me parece interesante como que la gente lo sepa porque uno solo tiene en la cabeza que eso como que se deja pichar en agua y se No. deja yo un montón de días y después eso no se lo come y por eso sabe feo. Pero no, doña Nidia, cuéntanos un poquito de cómo en los jutes para que nos antojemos más bien. Bueno, pues en Boyacá tenemos la preparación de jutes
tanto de papa como de maíz. Para el lado de Aquitania, de Mongua, se utiliza mucho poner a hacer los jutes de papa. Entonces se hace en las partes más altas, en los páramos, y ahí cuando se termina la cosecha se escogen las papas del mismo calibre, más que todo pues es la papa riche o la papa pequeña, y se hace un hoyo cerca de un nacimiento de agua donde haya mucha agua y se colocan en una cama de paja, que ahí se colocan las papitas y se cubren y se dejan un buen tiempo. Se dejan ya bastante tiempo y la idea es que eso sea alimento para la próxima cosecha. Cuando se vaya a volver a alistar la tierra para sembrar, pues hay jutes para comer y para compartir. Acá por el lado de Márquez o de este lado del departamento nosotros hacemos los jutes de maíz y los jutes siempre están pues cuando la cosecha ya está para recoger. Es un maíz como estos maicitos que ven acá, entonces es un maíz seco que va en la tusa, bien seco, tiene que estar. Nosotros en mi familia los colocamos en un ojo de agua, cerca de un ojo de agua, y la idea es que siempre se fermente en ese agua de manantial, porque un jute realmente es un producto fermentado que lo que va a hacer es entrar al cuerpo y hacer una limpieza del sistema digestivo y que todos esos probióticos, esas penicilinas y todo lo que en esa fermentación se desarrollan, ingresen al cuerpo y fortalezcan el sistema inmunológico. Algunos nos contaban, algunos antiguos, que eso muy seguramente lo consumían nuestros indígenas cuando llegaban de sus luchas, de sus peleas, porque realmente es un alimento que ayuda a todo, ayuda a la cicatrización. Si su merced tiene una gripa fuerte así terrible, su merced se come unos jutes y ya le va pasando, ya se siente mejor. Entonces es un alimento que es muy apreciado por los mayores. Entonces mi padrecito siempre tenía la tradición de que salía a la cosecha, recogíamos, escogía los mejores maíces y nos íbamos a echarlos en agua. Qué lindo lo que nos explica señora Nidia y, o sea, si te soy sincero, yo no los he probado, pero ese fue el reto con el que quedamos después de que visitamos a la señora Nidia y quiero que estén pendientes porque posiblemente en el perfil saquemos un video relacionado con esa visita que tuvimos con la señora Nidia, entonces súper pendientes. Y señora Nidia, antes de pasar a las preguntas que nosotros teníamos preparados, este espacio es para conectar con las preguntas que traen las personas. Y quiero contarte que Alex Raya al Piso y Raya al Piso Frey te envió saludos en el post diciendo como que te admiraba mucho por tu gran labor y además nos pregunta cómo podríamos incentivar a los estudiantes de gastronomía para que se rescate la cocina tradicional. ¿Cómo haríamos con esos estudiantes? ¿Qué les podríamos enseñar? ¿Cómo los podríamos como guiar para que pudiéramos rescatar la cocina tradicional que, como su merced dice, adicional, viene con todo este tema de cuidar nuestra salud? Porque además de que, como su merced nos ha mostrado, lo siembran en la parte de atrás de su casa sin insecticidas, fungicidas, sin todas esas cosas. Adicional, pues trae otros procesos que le agregan valor nutricional, según lo que su merced nos cuenta. Ujú. Bueno, pues yo creo que el primer paso es reconocer que nuestra cocina tradicional es una cocina de, que tiene su historia, que tiene su trascendencia y que como todas las cocinas del mundo, pues es una cocina que tiene que ocupar un espacio importante para la construcción de nuestra identidad. O sea, tenemos, lo que les decía anteriormente, tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos para poder, pues, enfocarnos para dónde vamos. Y en el caso de la cocina, pues es muy importante conocer qué preparaciones son propias de su familia, de su territorio, porque además Colombia es muy diversa, ¿no? Y tenemos miles de ingredientes y miles de maneras de elaborarlos, dependiendo de la región. Pero lo más importante es eso, o sea, conocer su territorio, conocer qué se siembra, qué se sembraba, porque ahí empieza uno a recoger y a hilar esas historias de cada preparación, porque no es solamente el plato que me voy a comer, sino todo lo que representa, cómo se siembra esos productos, cómo se preparan, cómo se alistan para que lleguen a ese plato, o bueno, a la olla y después a ese plato. Entonces, eso pues es una labor que pues la academia debería empezar a hacer, así como se enseña cocina española,
pues que se enseña cocina colombiana, pero desde la cocina, desde las cocinas tradicionales, que son las que son guardianas de esos saberes de cada territorio. Y que como les decía antes, no es algo que se inventaron ahorita. Mi abuelita, por ejemplo, ella nos inventó a hacer la chicha. A ella su madre le enseñó a hacer la chicha. Y así sucedió con toda la cadena hacia atrás. Entonces, son saberes que han pasado de generación en generación. Y así como hay una cocina internacional, hablemos de cocina italiana, esa es la cocina tradicional propia de ese lugar. Y ellos se sienten orgullosos y representados con esas preparaciones que ellos tienen. Entonces empecemos a sentirnos orgullosos de los productos y de las preparaciones que tenemos en nuestros territorios, porque eso es lo que nos hace únicos, es lo que nos caracteriza. Total, yo creo que algo también súper valioso que podríamos hacer y que podemos hacer es también mostrar estas iniciativas que han sido exitosas también como negocio frente a la cocina tradicional, o sea, cómo de pronto sí se puede vivir de estas iniciativas haciendo unas buenas prácticas como de recuperar estos saberes y de ponerlos también en la mesa, o sea, siento que también Ujú, como decía doña Nidia, o sea, esto también surgió de una necesidad económica y de estas ideas de negocio que van surgiendo por a veces la necesidad que todos tenemos. Pues qué chévere mostrar como que sí han sido, que sí hay experiencias exitosas y que sí puede ser como un punto de partida para la gente, pues que se forma en nuestro territorio de rescatar estos saberes y vivir de esto, ¿no? Siento que eso ujú. también es importante. Tesoros Nativos nos saluda. Hola, Judy. Em, y dice saludos al equipo de Amique Medio y saludos fraternos a doña Nidia. Y le pregunta a doña Nidia cuál es su receta ancestral favorita. Bueno, mi querida Judy, un gusto saludarte desde acá. También es muy admirable la labor que haces, porque pues gracias a esas papas, pues también y a esa labor que ellos han venido haciendo, eh, se ha empezado a hablar de papas nativas nuevamente con orgullo en el departamento. Es algo que es de aplaudir y eso sí, la labor que han hecho don Pedro es maravillosa. Mi receta ancestral favorita, pues siguen siendo los jutes y obviamente las arepas. Pues es que hay mucho que escoger, hay jutes, hay arepas, hay chicha. Entonces yo creo que me quedo con el maíz y con todo lo que se hace, porque es pues mucha variedad de preparaciones que se pueden hacer. Y es que eso es como difícil que su merced le pregunte a un cocinero qué más le gusta. Pues a mí realmente me gustan todas las preparaciones y me gusta elaborarlas, pero también enseñarlas. O sea, tengo ese querer contarles, que querer, diríamos, como se dice ahora, poner de moda la cocina tradicional para que todos hablemos de ella y pues así para que cultivadores como los que apoya la señora Judy y don Pedro Briceño, pues se animen a sembrar las semillitas que son pues nativas, que no necesitan tanto contaminarlas, realmente no necesitan eso, sino que lo que necesitan es que uno tenga la voluntad para poderlas reproducir, para poderlas poner en los mercados y pues por supuesto nosotros las pondremos en las mesas. Así será, señora Nidia, qué rico y bueno, nada, qué chévere que también nos cuentas un poquito de que te gusta todo este conjunto de alimentos, porque sabemos que cuando vayamos a ir a tu mesa los vas a hacer con muchísimo amor y todos van a estar deliciosísimos. Señora Nidia, su merced ha llevado la cocina tradicional a escenarios nacionales e internacionales. Su merced estuvo en el Congreso Iberoamericano de Cocina en España. ¿Cuál considera que ha sido el mayor logro en estos años de trabajo? O sea, ¿cuál ha sido el mayor logro en estos espacios tras conocer, digamos, como la cocina tradicional y conocer también esas cocinas que se están moviendo en el otro lado del planeta? Bueno, pues el mayor logro hasta este momento en este caminar, yo siento y me llena mucho de orgullo es saber a otras cocineras diciendo, yo también sé. Yo también lo sé hacer y yo también, camine que yo también le enseño. Venga, le muestro la preparación. Entonces, eso a mí me emociona muchísimo. Acá en la provincia ha sucedido y es muy emocionante ver que acá en Amiriquí pues ya tenemos cocineras que dicen
sí, empiezan a narrar su territorio, empiezan a contar sus historias y dicen, sí, yo también cocino. Y ya le empiezan a sentir ese orgullo porque sí, yo soy cocinera. Como les decía antes, eso no era un orgullo, pero ahora sí lo dicen con orgullo, hablan de ello, y para mí eso es lo más emocionante, o sea, que se empiecen a alzar voces de más cocineras de decir, sí, es que nuestra cocina tradicional es importante, sí, es que la debemos conservar, debemos transmitir estos saberes, y entonces necesitamos espacios para que eso suceda y necesitamos que se generen eh, pues que se vaya generando poco a poco ese interés de todas las personas, o bueno, las personas primeras que nos lleguen y ya después llegarán las otras hacia ese mundo de la cocina tradicional campesina. Súper interesante, doña Nidia, porque sí es verdad, como que, digamos, como que mucha de la cocina cotidianamente la hacen las mujeres allá, lo que su merced decía, pensando que eso es normal, que todo el mundo lo sabe, que es Ujú. como su cotidianidad, pero uno va a ver, no sé, en otros escenarios y la gente como de la alta cocina y demás, pues muchos también son hombres, por ejemplo. Entonces también, digamos como que estas mujeres se empoderen para decir, estoy orgullosa de lo que sé y más que eso que empiecen a enseñarlo también, o sea, es muy, muy poderoso. Sí. Doña Lidia, por acá tenemos un comentario a ver si su merced sabrá qué es eso. Pregunta Fabino9349 que si a su merced le gustan las chorotas. Las he escuchado mucho. Yo conversaba con un cocinero que de acá boyacense que las sabe hacer, y entonces yo llegaba a la conclusión, no sé si me equivoco, de que es parecido a las rullas que hacemos nosotros. Entonces, si es parecido, sí, si no, realmente sí las quiero probar. Es que hay tanto por ver de nuestro propio territorio que uno no termina de descubrir preparaciones. Todos los días sale una preparación diferente. Entonces, si es parecido a las rullas, me gusta. Yo más o menos pues me he documentado respecto a ello, respecto a las chorotas, y pues me imagino que son deliciosas. Es que todo lo que se elabora con el corazón y con los productos que salen de la tierrita, pues son deliciosos. Sí, le toca a Fabián que nos Sí, describa si son las que dice doña Lidia más o menos, o cómo son las que a las que te refieres, me porque puso creo tarea. Fabián, sí, exacto, porque además Fabián es como del Espino, si mal no estoy. Dinos ahí si los Mm, has probado ahí en el territorio y más o menos qué características tienen, a ver si son las que pensamos. Dale, y si no, nos ponemos en el reto de hacer unas chorotas. Y las preparamos. que nos enseñe también. Sí, claro. Señora Nidia, quiero contarte que Sebastián Sánchez Cocina dice felicitaciones por ese tipo de espacios, que ese sea el inicio de muchos. Y señora Nidia, hay muchas más conversaciones que se vienen durante todo este año y también están disponibles en yamiquemediodigital.com es las charlitas. Entonces ahí pueden conocer, ahí va a quedar alojada la charlita que estamos teniendo con la señora Nidia y también pueden encontrar otras muchas charlitas con las personas que estaremos hablando. Señora Nidia, su merced nos contaba que todo lo que sale de la tierra es potencial para fortalecer los territorios y para hacer comidas deliciosas. Me gustaría preguntarte, ¿cuál cree su merced que es la fortaleza o cuáles son las fortalezas de Boyacá para consolidarse como un destino de turismo gastronómico? Bueno, es que tenemos muchísimas, ¿no? Entonces, voy a empezar por los ingredientes. Boyacá es la despensa agrícola de esta parte de Colombia, y entonces, nada más sin ir más lejos, acá en Ramiriquí producimos de todo. Producimos tubérculos, legumbres, frutas. Entonces, ¿con qué trabajar? Hay muchísimo, y tenemos la ventaja de que el saber todavía está. Tenemos personas que tienen el conocimiento de cómo se siembra, de cómo se cosecha, de cómo se prepara el alimento, si estamos hablando propiamente de cocina. Entonces, tenemos todo para hacer un destino gastronómico, porque aparte tenemos paisajes, tenemos la calidez de las gentes, las historias que hay en cada municipio, en cada pueblo, se encuentra esa historia y ese sentido de ancestralidad que no que trae Boyacá.
Entonces, es una riqueza bastante grande que no tenemos. ¿Qué ha pasado? Que no nos hemos creído el cuento de que estamos rodeados de maravillas, de riquezas, de saberes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues organizarlo. Organizarlo, poder ofertar experiencias que sean experiencias significativas para los turistas, porque a veces cuando se habla de turismo se habla de que queremos mucha gente en los territorios. Con poquitos nos bastamos desde que la experiencia sea buena para ellos, poco a poco irán llegando más. Y así, de esa manera que podamos contarles y que puedan saborearse el territorio a través de un plato, así es como vamos a lograr que se potencie o que la cocina tradicional salga de ese, no digo que oscuridad ni hay que rescatarla, porque no hay que rescatarla, ya existe, sin que nadie la rescate, pero sí mostrar, que se reconozca la riqueza culinaria que tenemos en el departamento. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Empezar a generar los espacios, porque pues no todos van a empezar, pero sí unos pocos empezamos a desarrollar esas experiencias turísticas en los territorios, pues se va a ir viendo que sí puede ser rentable, que sí se puede vivir en los territorios, que no hay que irse a las ciudades, que los jóvenes se pueden quedar para recibir ese legado de los padres, y así vamos a lograr construir y pues que esto sea un destino turístico, pero también que sea un baluarte cultural, que los saberes sigan permaneciendo. Súper de acuerdo. Dale, ¿quieres decir algo? ¿No? Bueno, digamos que respecto a eso, doña Nidia, a mí me pareció muy interesante. Yo no sé si esto es como que hasta que uno le pone atención a algo lo empieza a ver, pero me ha Ujú. empezado a pasar que he empezado a escuchar de muchos festivales gastronómicos en el departamento. Nada más creo que ahorita va a haber uno, creo que en Genesano, no sé si su merced, Sí, creo que es más público, uno en Genesano, y su merced durante la pre-entrevista nos comentó que había, por ejemplo, en Zetaquira también, donde su merced había sido jurada, creo, de un concurso de sopas. Entonces, como que son cosas que siento que a veces uno ni siquiera las conoce viviendo en el territorio, que ni siquiera, pues de pronto no las tiene en cuenta para hacer turismo dentro de su propio territorio y que estaría bien empezarles a poner el ojo para verlas. Eso me sí, parece claro. interesante. Sí, claro, Sí, porque mira que lo que yo siempre he dicho es que comer lo hacemos 3 veces al día. Entonces es empezar a hacer las elecciones de qué vamos a poner en ese plato, qué vamos a poner en el paladar de nuestros hijos y qué queremos colocar en el paladar de las personas, de los visitantes o turistas que hay en los territorios. Entonces los festivales lo que hacen es que abren ese espacio para las cocineras, para las personas que quieren mostrar esos saberes y es pues la vitrina perfecta, ¿no? Porque se conjugan muchas cosas aparte, muchos saberes aparte del cocinar. Entonces está la música, está la danza, están diferentes intercambios, sea de semillas o sea de conocimientos. Y pues esos festivales abren ese espacio. Ahorita en Genesano hay un festival gastronómico que ya lleva bastantes versiones que siempre abren el espacio para eso, para que las personas, las cocineras de Genisano y pues de los alrededores vayan y muestren esas preparaciones. Y acá en Ramiriquí pues tenemos el Festival Internacional del Maíz, del Sorbo y la Arepa, que ya es su versión número 25, ya son las bodas de plata de nuestro festival y estamos muy contentos porque ya se ha visto que es un espacio más abierto a todo, entonces es internacional y vamos a tener este año países invitados México y Perú. Entonces ellos también vienen a hacer como ese intercambio de mostrarnos lo más representativo de su cultura, así como nosotros lo hacemos en el festival. Entonces, también valga el espacio para la cuña, recomendados, por favor, vénganse para Márquez, que tenemos muchas actividades para el Puente de San Pedro respecto a festivales. La invitación está abierta para que todos, todas y todos puedan participar de estos espacios y vengan a probar comida deliciosa hecha en Boyacá por manos boyacenses. Y Fabino9349 dice que las chorotas son bolas de maíz molido con ajo, cebolla, perejil, llevan cuajada en el centro y van servidas en un caldo de gallina con papas y perejil picado. Suena delicioso. Yo nunca lo he probado, pero el caldo de gallina es riquísimo.
Sí, pues suena delicioso. La masa, o sea, lo único que tiene en común tal vez con las rullas es que es harina de maíz amarillo y llevan cuajada. Pero entonces llevan es cebolla y se hace un guisillo de cebolla, poleo, y a ese guisillo se le adiciona la cuajada, un poquito de maíz y se colocan en una mazamorra. Entonces quedan como, lo explicaba en el mercado pasado que la sacamos a la plaza, que es parecido a unos ñoquis. Me decían unos cocineros que fueron a probarla, ah, esto es como hacer ñoquis. Y yo, bueno, sí, pero ñoquis boyacenses. Ñoquis de la tierrita, Sí, ñoquis del ñoquis de la páramo. tierrita. Señora Nidia, ¿hay algún plato del que su merced haya oído hablar que de pronto no haya podido rescatar, que digamos, no sé, no están los ingredientes o la receta está incompleta o algo así? Mm, yo he hecho algo de investigación y realmente no es que no se haya perdido, los ingredientes no estén, sino pasa más es que no se hacen las preparaciones. Si vemos lo que se comía hace 20 años a lo que comemos actualmente, pues las preparaciones han desaparecido desde las mesas. No tanto que no estén los ingredientes, no es tanto que no se tenga el saber, sino que sencillamente ahora con ese ritmo de vida no hay el tiempo. Entonces, de la cocina de estos lados, creo que no, ahí es que empezarlas a que circulen nuevamente. Acá nosotros hacíamos anteriormente se hacía mucha arepa de huiva, ahora ya no se hace. Entonces es como volverlas a sacar, volverlas a Qué mostrar para hueva, que, ¿qué es ¿qué una es arepa de huiva? eso? Bueno, una arepa de huiva, la masa se hace como la arepa boyacense de mantequilla. O sea, puede ser de masa de mantequilla, de harina de maíz amarillo, o puede ser de maíz pelado. La masa es lo mismo. El relleno es lo que cambia. Entonces son arvejas verdes que se muelen con la cuajada y eso es lo que va de relleno a la arepa. O también frijol. Se hacen, para este lado se hacen de arveja y se hacen de frijol. Entonces, sencillamente diríamos en cocina, se pasan por agua caliente las arvejas y se blanquean y quedan verdes, verdes. Y su merced las muele y las mezcla con la cuajada, les pone un poquito de azúcar, si es que hacen el amasijo de azúcar, y ya se rellenan con esa masa que va de harina de maíz, de mantequilla, con sal. Se rellena, se hace la arepa boyacense normal y se pone a la laja. Se cuece muy bien. Entonces, cuando su merced lo abre, pues aparte de la impresión, porque es una masa verde, pues el sabor es muy característico y muy, pues diferente. Entonces uno hace la reflexión de que esos platos, pues yo lo hacía ahí locamente cuando me pongo a divagar, que esos platos pues eran platos de aprovechamiento de cuando uno ya en la cocina a veces se ve alcanzado y entonces de todos modos tiene que hacer para comer, o sea, tiene que ver cómo hace para que alcance la comida para todos. Y pues esa es una de las mejores maneras, si uno quiere rendir unas arepas y no tiene la cuajada para hacerlo para todos. Y además que estaban disponibles esos productos porque nosotros siempre tradicionalmente se han sembrado muchas cosas acá, pero acá fue donde empezamos a sembrar legumbres en el departamento. Se sembraba arvejas, se sembraba lenteja, frijol, pero eso eran unos campos gigantescos porque éramos los que abastecíamos la capital. Entonces ahí está esa tradición, ese saber que ahora casi no sale a festivales, por lo menos acá en Ramiriquí no sale la arepa de huiva. Wow, súper rico. La verdad suena delicioso. O sea, como que Es me muy rica. antojé. Ajá, sí, y muy interesante también esa posible como, exacto, como rescatar también esa situación también que hacía que se prepararan estos alimentos. Me parece muy interesante pensarlo, ¿no? Digamos que no lo había asociado así, pero digamos lo que su merced dice, de pronto es exacto, cuando no había como más cuajada o cuando no había más harina, entonces como de estos otros ingredientes que entraban ahí a formar parte de la preparación, muy Ujú. interesante esa historia. Sí. Em, dice que por acá Liz me comparte
Que el último comentario del post que hicimos lo hizo Eco Casa del Aire y nos comentó, qué bonito que la cocina tradicional también sea tendencia, como todo lo bueno que hay que recuperar para ser más básicos, más auténticos, más arraigados y más felices. Súper bonito, Sí, definitivamente. Yo creo que sobre todo eso más felices y más que doña Nidia acabó de mencionar, el tiempo. Entonces, creo que el tiempo ayuda a la gente a ser más feliz, poderlo disfrutar como uno lo quiere, como cocinando cosas ricas. sí, Eh, claro. Muy chévere. Doña Nidia, quería preguntarle, bueno, así que su merced nos cuente como un poquito sobre los servicios que su merced presta. Nos mencionaba que era guía turística, pero sabemos que su merced también ha escrito libros, que también su merced dicta talleres. Cuéntanos un poquito sobre esos espacios que su merced tiene. Bueno, las publicaciones que hemos hecho es gracias a mis amigas de Respira Turismo, que con ellas hicimos unos proyectos muy bonitos que se llama De Plato en Plato, resignificando la cocina boyacense. Y ellas pues echaron el cabezazo, se dieron a la pela de hacerse un proyecto con el Ministerio de Cultura y pues les salió. Entonces fue un proyecto muy bonito en el que participé porque era venir, o sea, nos traían un grupo de aprendices y era enseñarles. Y uno como que, ¿qué les enseño, no? Porque pues, son personas que estudian cocina o les gusta la cocina. Y no, pues sencillo, lo que sepan hacer. Entonces fue una bonita experiencia porque más allá de enseñar, pues sí, yo enseño lo que hago, pero todos los días yo aprendo algo. De cada grupo, de cada persona con la que yo comparto fogón, yo aprendo muchísimo. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita que se repitió en 3 versiones. Entonces hicimos una publicación en físico y otras en digital. Y bueno, pues ya propiamente a lo que yo me dedico, pues aparte de hacer recorridos de naturaleza y recorridos culturales, pues tengo mis talleres experienciales en cocina tradicional. Tengo talleres de amasijos, de bebidas fermentadas, de platos fuertes, y en cada taller pues elaboramos 1 o 2 preparaciones, así los tenía planteado, unas 4 horas. Ahorita quiero que la experiencia sea un poco más larga, que sea pues puede ser de todo el día, pero que combinemos preparaciones. Entonces ya ahorita pasado todo lo del Festival del Maíz, vienen varios talleres, la idea es plantear un taller por mes o por lo menos 2 en los que se pueda abrir a todas las personas que quieran asistir para que vengan y a través de charla, a través del hacer, a través del sembrar o del cosechar, lo que haya que hacer en ese momento acá en la labranza, pues vamos a aprender y a compartir los saberes y tradiciones de nuestra cocina. Y también tengo el servicio de alimentación para grupos. Atiendo grupos de mínimo 5 personas, máximo 15, porque el espacio no me da para más y porque a mí me gusta atenderlos personalmente. Entonces es como yo le digo, es como llegar a la casa de la abuela, porque así era cuando yo llegaba donde mi abuelita o aquí a donde mi mami. Uno llegaba y bienvenido, siga, siéntese, mire, le preparé esto y contarles cómo se prepara, de dónde viene, qué significado tiene esa preparación. Entonces, para mí es muy bonito recibir personas acá en mi casa porque yo lo siento más como familia. Entonces uno lo recibe con ese cariño y con ese aprecio que siempre las personas del campo pues han recibido a sus visitantes, a sus familiares. Qué lindo, señora Nidia, y qué bonitos esos servicios que ofreces. Y para que la gente se vaya animando a asistir a uno de estos talleres, me gustaría que nos compartieras 3 consejos claves para quienes quieran comenzar a explorar o recuperar la cocina tradicional desde sus casas o desde sus comunidades. ¿Cuáles serían esos 3 consejos claves? Bueno, pues lo primero, que se valgan de una buena libreta. Es importante tener donde hacer anotaciones. Segundo, que hagan eso que les he venido diciendo de mirar hacia adentro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es recordar qué preparación le hacía su abuelita o le hacía su mamá o su tía, bueno, con la persona que se haya criado, qué le gustaba comer y si es del campo, pues qué sembraban, ¿no? Y entonces ahí empieza uno a recoger esa información y empieza a decir, bueno, a mí me gustaba el angú.
mucho el angú y todavía lo preparo porque me hace acordar de esos días de frío en el que llegábamos súper mojados y mi mamita nos hacía un angú para la tarde. ¿Qué es el Eh, chocolate? sí, el angú es una colada de harina de maíz tostado que se hace en leche. Entonces, panela, leche, canela si le quieren colocar y ya después se disuelve la harina de maíz tostado en un poquito más de leche y se junta todo y queda una coladita. Y bueno, que escriban todo, que se pregunten, pues también por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué lo quiero hacer? Y pues para qué lo voy a hacer. Entonces, si lo quiero hacer para conocer más mi territorio, mi comunidad y tratar de empujar esta cocina tradicional del territorio, hay que identificar cuáles son los principales ingredientes, qué se come ahora, qué se comía antes, qué se siembra ahora, ya que no se siembra de lo que se sembraba antes, cómo se sembraba, o cuál es la persona, y ir identificando esas personas que tienen ese conocimiento de los territorios. Mm, y poco a poco ir empezando a tener como ese registro, tanto en la memoria y buscar el registro que se tenga en el corazón de esas preparaciones. Y pues uno realmente es el que le da pues el significado y la importancia. A mí los que me conocen cuando estamos hablando de cocina tradicional pues me ven así con mi traje, con la ropa que tradicionalmente usaba mi abuelita, con la que usaba mi mami. Y para mí es un orgullo no por ser diferente o demás, pero para mí es un orgullo portar este traje porque representa a las mujeres de mi casa y de mi territorio. Entonces, empezarnos a creer que lo que sabemos es importante, que tenemos muchas cosas por enseñar y que al hacer esa actividad de enseñar y demostrar lo que sabemos, estamos contribuyendo a que, por ejemplo, las semillas que utilizamos, de los alimentos que utilizamos en cocina, sigan preservándose. Porque si nosotros necesitamos maicitos de colores para hacer arepas moradas, pues el agricultor va a tener que seguirlas sembrando. Entonces no se van a perder. Que si necesitamos cubios, pues ellos van a seguir sembrando los cubios. Que si necesitamos las papas de colores para que nuestros platos sepan más rico y tengan más vistosidad, pues van a seguir sembrando las papitas porque nosotros las vamos a necesitar. Entonces es como una cadena, como un círculo en el que si hacemos un cambio que aporte, pues va a impactar no solamente a nosotros, sino a todos los demás, a todas las personas del entorno. Sí, súper, súper chéveres esas claves que por ahí les estaremos compartiendo luego como resumen de las charlitas y de pronto también la quieren volver a ver, saben que queda disponible en nuestra página web. Así que súper invitadas a que vuelvan y le echen un ojo y un repaso y sobre todo si les interesan estos temas de recuperar como esta identidad boyacense también a través de la cocina. La última pregunta que le queremos hacer a doña Nidia, creo que por ahí no tenemos más de las personas que nos acompañan, agradecerles que nos acompañaron durante toda esta charlita. La última pregunta que le queremos hacer es, ¿cuál sería la recomendación? Eh, espérenme, ¿cómo la hacemos? Yo creo que cuál sería la recomendación, doña Nidia, sobre todo y especialmente para las personas jóvenes, su merced que tiene hijos, que son niños, que todavía están en su adolescencia. Sí, ¿Cómo hacer para involucrar a las personas jóvenes para que cojan este amorcito por su raíz? pues bueno, lo más importante es invitarlos, invitarlos. Mira, yo recuerdo mucho y tengo todavía el recuerdo, yo tenía como 3 años y yo ya tenía mi asadón y me iba a cortarle el maíz a mi papá porque realmente me iba a porcar el maíz y me iba a cortárselo, pero mi padrecito me enseñaba. A veces no se ponía tan contento, a veces sí, pero, o sea, si nosotros dejamos que nuestros hijos nos acompañen en las labores que nosotros estamos desarrollando, pues ellos van a aprenderlas y, o sea, de pronto en la etapa en la que uno está joven y quiere hacer muchas cosas, de pronto no lo aplique, pero más adelante sí. Y entonces está el saber hacer, el saber sembrar. A nosotros nos enseñaron a hacer eso desde pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que les enseñemos a nuestros hijos lo que querramos que ellos atesoren, porque es que ellos no van a cuidar algo que no conocen. Tienen que conocerlo de primera mano,
tienen que saber cómo se hacen las cosas y nosotros tenemos el deber de enseñarles, de hacer que bueno, no lo pueden amar como uno, ¿no? Porque pues todos somos diferentes, pero sí lo van a conocer y de pronto más adelante les va a servir para algo, pero tenemos que involucrarlos en todo lo que nosotros hagamos si queremos que ellos pues sigan con esa tradición y sigan con ese saber. Y si no, pues realmente es muy difícil, o sea, lograr un cambio a algo, o sea, y que traten de amar algo que no conocen, pues es bastante difícil. Pero si empezamos de a poquito, si empezamos desde ya, pues vamos a poder lograr que estos continúen. Y esa es la mejor manera, o sea, ponerlos al lado de uno, camine, me ayuda a sembrar, camine, me ayuda a desgranar las mazorcas porque vamos a hacer unos envueltos o vamos a hacer unas zarapas, ayúdame a moler, mijito. Sí, todas esas cosas son las que les van quedando a ellos en su corazón y ya después se convierte en un anhelo, como me pasa a mí. Yo creo que sí, doña Nidia, hacernos partícipes de los Ujú. espacios de los más grandes, digamos como que también pues nos hace sentir útiles o también como que a los más jóvenes de pronto los hace sentir parte de estos espacios. Doña Nidia, muchísimas gracias por este espacio. Queremos recordarte que lo que haces cuenta y lo que narras inspira y por eso hicimos esta charlita como un homenaje para quienes siembran, cocinan y resisten desde el fogón. Quiero contarte, doña Nidia, que esta charlita va a quedar publicada en nuestro Instagram, compartida contigo, y también va a quedar publicada en yamiquemediodigital.com/charlitas, donde también pueden encontrar la charlita que hicimos con Judy de Tesoros Nativos, que por ahí nos estuvo dejando preguntas y siendo partícipe muy linda de este espacio. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por participar en este espacio y a mí que es un medio de comunicación digital, alternativo e independiente boyacense que cree en el poder de la voz de personas como doña Nidia, de personas como ustedes que nos están acompañando. Entonces, bueno, nada, de esa manera cerramos y espero que les guste este espacio y por último, Magdis y doña Nidia, un despido de las personas que nos acompañaron y invitarlos a seguirnos porque vienen más cositas en Yamique. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por este espacio maravilloso que abren para que nosotros podamos contar estas experiencias, podamos tener más contacto con las otras personas que, bueno, pues que aman también lo que nosotros hacemos. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Y no, pues muy bonito el compartir. Todos son bienvenidos al fogón. Acá en Ramiriquí los espero porque lo bonito que tiene nuestro saber es que es algo que se puede compartir en una mesa o alrededor de un fogón. Muy lindo, muchas gracias, doña Lidia, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. De verdad que lo que yo me voy a llevar también para atesorar en mi corazón de esta charlita es justamente esto del tiempo, como de el tiempo para aprovecharlo, para comer rico, para ir a conocer estas experiencias de nuestra tierra, para también involucrarlas en nuestra mesa, esa intención. Entonces, muchísimas gracias, doña Lidia, por la conversación y ojalá todas las personas que se unieron y nos van a ver puedan ir a tener el gusto de probar la sazón de doña Lidia. Nosotros tenemos que Muchas volver, gracias. seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, chao, chao, qué lindo espacio y bueno, nada, cerramos diciendo que recuerden que lo que hacen cuenta y lo que narran inspira. Chao, chao.